Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El enunciado dice, ¿en qué puntos de la elipse la recta tangente a esta forma con los ejes coordenados el triángulo de menor área? Claro, lo que sucede es que si nosotros dibujamos esa elipse, una elipse típica del CBC, aparte centrada en el origen de coordenadas, ¿sí? No está corrida ni nada, y cuyos semiejes son 3 en el eje X y 2 en el eje Y, tiene un dibujo que yo voy a hacer un dibujo esquemático de esta forma, ¿no? Entonces, claro, si yo me paro en un punto de la elipse y dibujo la recta tangente, que es una cosa así, esta recta tangente forma con los ejes coordenados, en donde tiene un punto y otro punto de intersección, este es el 3, un triángulo, ¿sí? Que viene dado por la recta tangente y los dos ejes coordenados. Entonces, la pregunta es, ahora, si yo me paro en otro punto de la elipse, por ejemplo acá, voy a tener otra recta tangente y se dibujará otro triángulo distinto. Y cada uno de esos triángulos que provengan de una recta tangente y los dos ejes coordenados va a tener un área. La cuestión es cuál tiene el área menor, ¿sí? La mínima. Bueno, entonces va a haber que buscar una fórmula primero para el área para poder minimizarla, ¿sí? Entonces el área va a venir, vamos a llamar a este punto que está acá X, Y. Lo voy a llamar X0 y 0 a este punto. Es un punto que pertenece a la elipse. Y voy a llamar a este punto que está acá, voy a llamarle, a este que está acá lo voy a llamar A, depende de qué punto yo me haya parado, ¿sí? Si yo me paro en este punto, la recta tangente termina cortando el eje X acá. Si yo me paro en otro punto, en otro lado, más, si me paro acá, corta el eje X más lejos. Entonces este punto en donde sale cuál es el corte de la recta tangente con el eje X, en realidad depende de cuál fue el punto en el que yo me paré para hacer la recta tangente. O sea, depende de X0 y depende de Y0. Y lo mismo para este que está acá, que voy a llamar B. Entonces, el área del triángulo va a depender de X0 y de Y0. ¿Y cómo es? Bueno, base por altura sobre 2, ¿sí? O sea, la base mide A, la altura mide B, y tengo que dividir por 2 por la fórmula de área de triángulo, o sea, A de X0 y 0 por la altura sobre 2. Bueno, puse X0 y 0 para no usar XY, ¿sí? Pero después de encontrar las fórmulas y todo, yo le quito los subíndices 0 y simplemente me va a quedar el área dependiendo de X e Y. Entonces, ¿cómo hago para encontrar las fórmulas para la intersección A y para la intersección B? Bueno, voy a tener que encontrar primero la ecuación de la recta tangente. Esta elipse, definida por esta ecuación, es una curva de nivel, ¿sí? Esto que tengo acá es una función que yo voy a llamar, no sé, f, que va de R2 a R, y la elipse, vamos a llamarle, no sé, E a la elipse, los puntos que satisfacen esa ecuación, ¿qué son? Bueno, son la curva de nivel 1 de la función f, ¿sí? Es igualar la función a una constante. Sabemos que el gradiente de una función es perpendicular a su curva de nivel. Entonces, si yo quiero encontrar acá un vector que sea perpendicular a la elipse, ese vector no va a ser otro que el gradiente de f.
¿En qué punto? Bueno, en el punto x0 y 0. Entonces, ¿quién es el gradiente de f? A ver, el gradiente de f va a ser 2 novenos de x, 2 cuartos de y. Ahora, si yo estoy buscando la recta tangente, lo que necesito es el vector director, ¿sí?, de la recta. Entonces el vector director va a ser perpendicular justamente a este, va a tener 90 grados, va a ser uno que apunte así. Y un vector a 90 grados, lo voy a llamar vector director de la recta tangente, se consigue invirtiendo las dos coordenadas y cambiando el signo. Es un vector cuyo producto escalar con este da 0. ¿Sí? Primero voy a poner el gradiente de f evaluado en el punto que a mí me interesa, que es x0 y 0. Será 2 novenos de x0 y 2 cuartos, que lo voy a escribir como un medio de y0. Entonces, doy vuelta a las coordenadas y aparte cambio el signo de una sola de ellas. En este caso la primera. Bueno, ahí tengo un vector director, un vector que es paralelo a la recta tangente. Fíjense que si hago el producto escalar entre este vector y este, que se supone normal a la recta, efectivamente da 0, ¿sí? Me queda esto por esto, más esto por esto, y suma 0. Bueno, entonces estoy en condiciones de escribir la recta tangente. Voy a llamarla L de nombre y va a ser la siguiente. xy igual a, le voy a poner, no sé, alfa por, es un parámetro por el vector director, que vendría a ser este. Más, perdón, me faltó el 2 novenos. 2 novenos de x0. Más el punto de paso, que va a ser x0 y 0. El punto justamente en el que la recta tangente pasa rozando la elipse es el punto de tangencia, que va a ser el punto de paso de la recta. Bueno, necesito encontrar los valores de A y de B, la base y la altura del triángulo. ¿Qué son? A ver, ¿quién es A? Busco A. A sería la intersección de la recta con el eje X. El eje X, si yo lo expreso con una ecuación, justamente está caracterizado porque son puntos cuya coordenada de altura vale 0. La coordenada y vale 0, ¿sí? ¿Qué punto está en el eje X? Bueno, el 3,0, el 6,0, por ejemplo. Entonces todos esos puntos tienen un 0 como altura, porque están en el eje X. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un punto genérico de la recta L, punto en L, un punto XY, a ver cómo se escribe. Bueno, se escribe de la siguiente forma. La primera coordenada se escribe menos alfa sobre 2 y 0 más x0. Y la segunda se escribe 2 alfa sobre 9, x0 más y0. Esto es un punto genérico de L. Si yo quiero que este punto viva en el eje X, lo que tengo que pedirle es que satisfaga esta condición, es decir, que esto sea 0. Entonces, ¿cuándo va a valer 0 eso? Bueno, va a existir un parámetro para el cual eso vale 0. Y eso es lo que yo tengo que despejar, el parámetro. Voy a pasar el y restando, el y0, y voy a despejar el alfa. Me va a terminar quedando menos 9 y 0. Voy a pasar el 2 dividiendo. Y voy a pasar el x0 dividiendo si x0 es distinto de 0. ¿Sí? Pero, a ver, si yo estoy buscando el punto de intersección entre la recta tangente a la elipse
Y el eje X, está bien que x0, que es la coordenada X del punto de intersección, no va a ser 0, ¿sí? Porque no tengo una recta tangente que interseque acá, en el origen de coordenadas. Entonces, me voy a quedar con esto como mi parámetro. ¿Y cuál va a ser el punto de intersección? Bueno, el punto A va a ser reemplazar este parámetro alfa acá. Entonces, menos por menos me va a dar menos por menos me va a dar más. Tengo un sobre 2 acá y otro sobre 2 acá, me va a quedar sobre 4. Me va a quedar este 9 arriba. Me va a quedar un i0 con este otro i0, me va a quedar i0 al cuadrado. Y tengo un x0 abajo y tengo un x0 acá. Y acá me va a quedar coma, ¿cuánto? Bueno, justamente yo podría reemplazar este alfa acá y a ver cuánto da. Pero justamente la utilidad de igualar a 0 hace que yo ya sepa que la segunda coordenada va a dar 0, ¿sí? Este es el valor de la intersección de L con el eje X. Es el A que veníamos buscando hace rato. Intersección de la recta tangente con el eje X. Vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Busco ahora la intersección. Busco B, que es la intersección de la recta tangente con el eje Y. Bueno, los puntos del eje Y satisfacen que la coordenada X vale 0. Tomo un punto genérico de la recta L, que ya lo tengo escrito, que es este que está acá, un punto en L, y lo que hago es decir que yo quiero que su primer coordenada esta vez valga 0. Su primer coordenada la igualo a 0, que es la coordenada X, y despejo el parámetro que hace que esa ecuación se cumpla. Entonces, paso sumando y con las mismas observaciones que antes, me queda este parámetro. Esta es la forma de hacer la intersección entre una recta y los ejes coordenados. Falta finalizar poniendo el alfa en lo que era la escritura del punto genérico, acá y acá. Entonces B va a ser 0, 0 es el resultado de poner el alfa acá, que es lo que uno espera, porque igualó a 0. Y después tengo que reemplazar el alfa acá. Si reemplazo el alfa acá me va a quedar este 2 con este 2 se van a convertir en un 4. Este x0 con este en un x0 al cuadrado. Me va a quedar un 9 abajo y un i0. Y otro i0 más sumando. Acá está la expresión para B. Ahora lo que tengo que hacer es decir que el área, volver a la expresión del área, que depende de x0 y de i0, es la siguiente. Es la base por la altura dividido 2. Entonces, la base es el módulo de este vector. Es esta longitud. Entonces, lo que puedo hacer, acá tengo dos alternativas. O le pongo módulo, o no le pongo módulo y digo que yo estoy tratando con el problema en el primer cuadrante. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a pensar, voy a atacar el problema que me proponen analizando solo puntos en el primer cuadrante, ¿sí? O sea, con x0 e y0 mayores o igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, lo que va a suceder es que puedo omitir poner módulos, ¿sí? Ya sé que tanto A como B son positivos y directamente su módulo van a ser las coordenadas no nulas. Fíjense, si yo tengo un vector que apunta en el eje X en el sentido de las X positivas
y que sé que no es eso, que su primer coordenada no es negativa, entonces el módulo de ese vector, la longitud, directamente viene dada por lo que es la coordenada x, ¿sí? Entonces el área va a ser multiplicar esta coordenada por multiplicar la coordenada de altura del vector b sobre 2. Esto es 9 cuartos este por este de acá sobre 2. Esta es el área. Ahí transcribí lo que nos quedó para el área. Una vez que llegamos a esta función, que sería la función a minimizar, todavía podemos hacer un paso más antes de abordar el problema de minimizar esta expresión, que es, teniendo en cuenta que el punto x0 e y0 está en la elipse, se puede hacer lo siguiente: voy a sumar esto y voy a sumar esto. Entonces fíjense lo que pasa cuando uno hace esa suma. Voy a poner la división por 2 así como una multiplicación por un medio y voy a hacer la suma. Me va a quedar 4x0 abajo y acá me va a quedar 9y0 al cuadrado más esto. Eso sería la suma. Y esta suma me va a quedar o sea, acá multiplico y divido por 9 y 0 para tener un denominador común. Al multiplicar y dividir por 9 y 0, me va a quedar acá 9 y 0 al cuadrado, porque ya tenía un y 0 de antemano. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que sucede con un punto que satisfaga la ecuación de la elipse. Si yo sé que x0 e y0 está en la elipse, cumple con esto. ¿Qué pasa si multiplico esta ecuación por 9? Me queda así. ¿Y qué pasa si la multiplico ahora por 4? Si la multiplico por 4, me va a quedar entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá arriba, en ambos numeradores, lo que queda es en realidad 36. Entonces me va a quedar 36 sobre 4x0 por 36 sobre 9 y 0. ¿Cuánto es esto? Esto daría 648 dividido 4 por 9, x0 y 0. Todavía puedo hacer esa adición. Es 18 solamente. 18 sobre x0 y 0. Esta termina siendo al final el área como función que depende de dos variables. Pero bueno, todavía yo lo que quiero hacer es escribirla el área como función de x e y. Así. ¿Sí? Y lo que voy a hacer con esta función es restringirla a la elipse antes de minimizarla. Para restringirla a la elipse tengo que tomar la ecuación de la elipse
llevarla a una expresión de curva de nivel 0 de una función, y esta función justamente, que yo voy a llamar phi, va a ser mi función de restricción que me va a ayudar a armar la función lagrangiana. La función lagrangiana en este caso va a ser f de xy igual a esta más lambda por phi de xy. La función lagrangiana en realidad depende de x y de y y de lambda, ¿sí? Depende de 3 variables. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es tomarle el gradiente al lagrangiano e igualar a 0. Entonces vamos a hacer las 3 derivadas. Voy a hacer la derivada de f con respecto a x e igualar a 0. La derivada de f con respecto a x, esto lo tomo como un x a la menos 1, ¿sí? Tranquilamente me va a quedar menos 18 y sobre x cuadrado más lambda por la derivada con respecto a x de esta función, que es esta función que está acá. ¿Cuánto da la derivada con respecto a x? 2/9 de x. Esto lo voy a terminar igualando a 0. Lo mismo hago con la variable y. Derivada con respecto a y. Y derivada con respecto a lambda. Si derivo con respecto a lambda la función esta, me queda esta función que no depende de lambda, la phi. Fíjense que acá no hay lambda, entonces lambda por algo que no depende de lambda me queda esto que está multiplicando. E igual a 0. Entonces ahí tengo un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Bueno, este es el sistema que tenemos. La primera observación que quiero hacer sobre él es que lambda debe ser distinto de 0. Fíjense que si lambda vale 0, lo que se obtiene es que menos 18 sobre y x cuadrado es igual a 0. Esto obtenemos si lambda es igual a 0, ¿sí? Pasaría esto si lambda pudiera valer 0 de esta ecuación. Pero esto es imposible. No hay ningún valor de x y ningún valor de y que hagan que esta igualdad sea posible, ¿sí? En todo caso tendría que el denominador ser infinito para que la división me dé 0. Entonces, habiendo notado que lambda debe ser distinto de 0, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar la primera ecuación por y. Multiplico por y. Y va a quedar así. Disculpen, por x voy a multiplicar. Y me va a quedar menos 18 y x más lambda 2/9 de x cuadrado. Y esta segunda la voy a multiplicar por y. Entonces me va a quedar y acá me va a quedar y al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer ahora con estas dos es restarlas. Estos sumandos se van a ir y me van a quedar los que tienen lambdas, que voy a sacarlo de factor común. Me va a quedar 2/9 de x cuadrado menos 1/2 de y cuadrado, igual a 0. Ahora acabamos de observar que lambda es distinto de 0, entonces al final, si tengo un producto de dos números en el cual uno es distinto de 0 y ese producto está dándome 0 como resultado, eso quiere decir que el segundo debe ser obligatoriamente 0. Entonces, así llegamos a esta igualdad que nos permite despejar y cuadrado en función de x. Entonces, teniendo esto, vamos a la tercera ecuación y reemplazamos eso
en donde dice y cuadrado. Me va a quedar 4x cuadrado sobre 9 sobre el 4 que ya estaba en la fórmula. Menos 1 igual a 0. Simplifico y me queda 2 veces x cuadrado sobre 9 igual a ese 1 que lo voy a pasar sumando. Bueno, entonces, x cuadrado, ¿cuánto vale? 9 medios. Entonces, ¿quién es x? Bueno, el módulo de x va a ser la raíz de 9 medios. ¿Pero quién es x? Bueno, entonces x tiene dos opciones. Fíjense que esto me da 3 en la parte de arriba. Y raíz de 2 abajo. Si el módulo vale esto, entonces la x vale más este resultado o menos este resultado. Esas son las dos opciones para x. Cada una de esas opciones me lleva a un valor concreto de y. Entonces, y cuadrado va a ser, fíjense, si x cuadrado vale 9 medios, puedo reemplazar el 9 medios acá. Tengo 4 novenos por 9 medios. 2. Entonces, ¿cuánto vale y? Más o menos raíz de 2. Puntos. Voy a tener, como ya les anticipé, 4 puntos. En el primer cuadrante tengo raíz de 3 sobre 2, coma, raíz de 2. En el segundo cuadrante, la coordenada x es negativa. Y la coordenada y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Y en el último cuadrante, la coordenada x vuelve a ser positiva, pero la coordenada y es negativa. Estos son todos los puntos en los cuales si yo hago la recta tangente a la elipse, el triángulo que resulta tiene área mínima. Pueden verificar sustituyendo las coordenadas de cada uno de estos 4 puntos en la ecuación de la elipse que la satisfacen, ¿sí? Pueden calcular en un punto cualquiera de la elipse el área que forma la recta tangente con los ejes coordenados, el área de ese triángulo, compararlas con el área de este triángulo y ver que las de estos triángulos son menores. ¿Cuánto vale el área de uno de estos triángulos? Bueno, nosotros habíamos dicho que el área era una fórmula que dependía de x y de y. Y teníamos que era 18 sobre xy para el caso de el primer cuadrante. Y si no, habría que haber trabajado con módulos, ¿sí? Pero si nosotros sacábamos el área para el primer cuadrante, para los demás cuadrantes va a ser igual, ¿sí? Porque es simétrico el problema. Entonces, ¿cuánto va a valer el área? Bueno, 18 sobre 3 raíz de 2 por raíz de 2. Simplifico y lo único que hay que hacer es 18 sobre 3. O sea que el área termina valiendo 6 para los 4 triángulos. Es el área mínima que uno puede obtener.